que la liturgia eh, tiene su origen, y en el caso nuestro, cuando hablamos de liturgia, nos vamos a referir necesariamente a la liturgia cristiana, porque anterior a la vida de los apóstoles y a la vida del mismo Jesús, pues existió una, se puede llamar una preliturgia, que es la liturgia de judía, que es en la liturgia que Cristo se desarrolla como cristiano. En esa liturgia está Cristo. Es decir, Cristo hace vida cristiana y nos vamos a dar cuenta de qué manera pues él se manifiesta. Entonces, vamos a decir que la palabra liturgia, como dice la presentación, viene del griego leiturgia, y quiere decir, la palabra liturgia quiere decir, así resumidamente, el servicio público generalmente ofrecido por un individuo a la comunidad. Eso era antes de utilizarse ya, de acuñarse este término, en la manera en que ya lo utilizamos nosotros en la iglesia. Y entonces hoy se usa, ¿para qué se usa hoy? Bueno, para designar el conjunto de la oración pública de la iglesia y de la celebración sacramental. Es decir, que son dos elementos que tenemos que tomar en cuenta. Primero, oración pública ¿de quién? De la iglesia. Es decir, la liturgia no es algo privado, es algo que le pertenece a la iglesia. No es algo que le pertenece a un solo grupo en la iglesia, a un solo movimiento en la iglesia. Es algo de toda la iglesia, pero es algo que viene desde cuando Jesús y antes. Y eso lo vamos a ir viendo. Para hablar de liturgia, necesariamente tenemos que hablar de lo fundamental en la liturgia, que es lo que celebra la liturgia en todas sus partes. ¿Qué celebra la liturgia? La liturgia celebra el sacrificio de Cristo en la cruz. Es lo que celebra fundamentalmente, el sacrificio de Cristo en la cruz. Entonces, ese sacrificio de Cristo en la cruz no fue un suceso clausurado en la historia, sino que culminó con la resurrección, ascensión y glorificación del Señor. Es decir, que su perfecta consumación, trascendente y eterna en el ámbito celestial, es trascendente y eterna. Es decir, el acto litúrgico es trascendente y se proyecta hacia la eternidad. Y usted dirá, ¿y cómo es eso? Bueno, esa es la voluntad de Cristo, eso quiso Cristo. Por eso dice que Él se quedó entre nosotros. Y entonces se quedó entre nosotros, principalmente ¿dónde? Se quedó en la palabra, y dice la Biblia, y dice la palabra, cuando dos o más se reúnan en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y entonces dice también, dijo aquel jueves tan importante, ¿qué dice Jesús? Dice Jesús, hagan esto en memoria mía. Y entonces cuando bendice el pan, bendice el vino, se produce el milagro de la transustanciación, que así se le llama a ese proceso en que el pan deja de ser pan y el vino deja de ser vino, para convertirse en el cuerpo y la sangre del Señor. El centro de la liturgia, es decir, el culmen de la liturgia, está en ese acto de sumo grado, que es la Eucaristía. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros nos dicen que celebramos misa, y algunos dirán, bueno, pero repetimos lo mismo y lo mismo y lo mismo. Cada misa es una misa diferente. Cada misa es diferente. ¿Y por qué? Porque en la misa lo que sucede es lo siguiente. Se actualiza el tiempo, es decir, vamos a ver, de este modo, dice, la muerte en la cruz de Cristo es irrepetible, en cuanto
acontecimiento histórico, pero puede realizarse en el tiempo en cuanto a su esencia salvífica. Cada vez que se celebra una misa, Dios nos está salvando. Eso es lo que ocurre sencillamente. Entonces, ¿y cuándo comenzó Dios a salvarnos? Pues desde siempre quiso que fuéramos de Él, pero en algún momento en la historia de la salvación perdimos la gracia. Y entonces esa gracia, ¿cómo fue recuperada? El mismo Dios se hace hombre en Jesucristo y entonces baja. Y ahí en ese momento en la cruz, ahí nos salva. Entonces, ¿qué pasa? Cada vez que se celebra una misa, sencillamente lo que ocurre es que Dios nos está salvando. Y nos está salvando ¿por qué? Porque Cristo se está ofreciendo, se está dando, pero es el mismo Cristo el que celebra. Pareciera como un trabalengua, pero no es un trabalengua, es la realidad litúrgica, es la realidad espiritual que se da en la celebración de la misa. Entonces, como yo le decía, la muerte en la cruz no es irrepetible ya. Cristo murió una sola vez en cuanto a acontecimiento histórico. Ahora, en cuanto a acto salvífico, donde quiera que se celebra una misa, el ser humano, el cristiano, tiene la posibilidad de ser salvado. Entonces, finalmente dice, la obra de nuestra redención se efectúa cuantas veces se celebra en el altar el sacrificio de la cruz. Entonces, la misa es eso, como acto litúrgico es la celebración del sacrificio de la cruz, por medio del cual Cristo, que es nuestra Pascua, ha sido inmolado. Eso lo vemos en un documento de la iglesia que se llama Lumen Gentium. Eso Lumen Gentium pertenece a los documentos del Concilio Vaticano II. Igual aparece en Sacrosanctus Concilium, que es otra encíclica muy importante y donde ya se desarrolla, esa fue en el tiempo de Pablo VI, donde se desarrolla se retoma toda la parte litúrgica, toda la vida de la iglesia en cuanto a la liturgia. Bueno, pero vamos entonces entrando ya en lo que estamos viendo en la pantalla. Para definir la liturgia, nosotros vamos a utilizar ahí hay varias definiciones. Y todas esas definiciones nos van a ayudar a tener una definición más completa, que lo abarque todo, que abarque todos los elementos de la liturgia. La primera definición dice que la liturgia es el ejercicio del sacerdocio de Cristo. Es decir, en la liturgia, Cristo actúa como sacerdote, ofreciéndose al Padre para la salvación de todos los hombres. Entonces, acuérdense de lo que le dije ahorita. Cristo históricamente murió en la cruz una sola vez, pero cada vez que se celebra la misa, Él se ofrece, igual que como se ofreció en la cruz, Él se ofrece al Padre. ¿Y para qué? Para salvarnos. ¿Y por qué? Porque en ese momento tal vez estamos en una situación de pecado, porque en ese momento la humanidad necesita ser salvada, porque está en el pecado, está fuera de la gracia. Entonces, en la liturgia, la segunda definición dice, entonces hay elementos ahí importantes que tenemos que ir tomando. En la liturgia, el centro de la liturgia, ¿quién es? Cristo. Y usted dice, pero no es Cristo que celebra. Sí, es Cristo que celebra. Cuando el sacerdote está en el altar, decimos que él celebra in persona Christi, que eso quiere decir, en el buen español, quiere decir, el sacerdote celebra en la persona de Cristo. Es decir, que el sacerdote se prepara para ser sacerdote y celebrar ¿cómo? En la persona de Cristo. Cada vez que el sacerdote sube al altar, no son sus manos, son las manos de Cristo, las que consagran el pan. No son las manos, no podemos ver las manos del sacerdote pecador. Por eso no podemos ver el instrumento, tenemos que ver el fin. ¿Y el fin quién es? Cristo.
Entonces, en la primera definición vamos a quedarnos con que Cristo celebra, es el que celebra la liturgia como sacerdote y que él al mismo tiempo es altar y él en ese altar al mismo tiempo es la víctima que se ofrece. Entonces, él es sacerdote, él es altar y él es la víctima. Entonces, sería bueno en esta parte decirles algo. Tal vez algunos ya lo saben, sobre todo los que son ministros, los que han participado en el ministerio como lectores. El que lee, por ejemplo, también lee in persona Christi. El sacerdote, o el diácono, como en mi caso, por ejemplo, cuando me toca proclamar el evangelio, pues lo hago in persona Christi. No soy yo soy un instrumento de Cristo. Es Cristo el que está proclamando esa palabra. Y entonces está Cristo en la mesa de la palabra y está Cristo en la mesa de la Eucaristía, ahí en la misa. Entonces, en la acción litúrgica, Cristo y los cristianos que forman el cuerpo místico ejercen el culto público. Les repito, dice ahí que en la acción litúrgica, digamos en la misa, Cristo y los cristianos que forman el cuerpo místico ejercen el culto público. ¿Y Cristo quién es? Como lo dice en una de las cartas de Pablo, la cabeza. Y nosotros, la iglesia, ¿quiénes somos? Como muy bien dice ahí, el cuerpo místico. Bien, vamos a pasar entonces a el segundo slide. Está jugando conmigo. ¿Lo puedes ver, Lilo? Sí, ok. Entonces, luego tenemos, escuchen, que estoy perdido ahora soy yo. Esta es la primera, pero es la próxima, Sonia, la que sigue. Exactamente, ahí vamos. Entonces dice, la liturgia es la acción sagrada por excelencia, que ninguna oración o acción humana puede igualar por ser obra de Cristo y de toda su iglesia, y no de una persona o de un grupo. Si a alguien se le ocurre, por ejemplo, hacer una celebración del pan, como ahora se está dando, que hay iglesias que se han dedicado, por ejemplo, como ellos no tienen Eucaristía, a hacer lo que llaman un memorial. Por ejemplo, lo hacen los testigos de Jehová. Eso no es lo mismo, porque la misa, ¿por quién fue instituida la misa? Por Jesús, en la última cena. Allí fue instituida la Santa Eucaristía. Y ahí fueron instituidos los apóstoles como sacerdotes que iban a continuar la obra de Cristo también. Eso es bueno saberlo, porque a veces nos confundimos. Y a veces creemos que la misa es un recuerdo, una representación de algo que pasó. No, es algo, como yo le digo, muy actual, porque Cristo baja. Cuando se celebra la misa, Cristo baja. ¿Y a qué baja? A lo mismo que bajó cuando murió en la cruz. Baja a salvarnos. ¿Y cómo ocurre eso si decimos que ya Cristo está reinando a la derecha del Padre? ¿Es verdad? Entonces, por eso la Eucaristía se convierte para nosotros en ese gran misterio de la salvación. La Eucaristía es el gran misterio de la salvación. Por eso, porque estando Cristo a la derecha del Padre, también se hace oblación, también se hace altar, también se hace sacerdote en el sacerdote que celebra. Cristo se hace sacerdote en ese sacerdote que está ahí celebrando. Bien, entonces, por eso es muy importante esta tercera definición, porque dice que es acción sagrada por excelencia, es decir, lo más grande que tiene la iglesia es la liturgia, lo más grande, y donde concluye todo,
donde concluye todo. Por eso ustedes ven que en la mayoría de las actividades que realizamos, es muy raro donde haya una actividad de la Iglesia Católica donde no se culmine con una Eucaristía, porque la liturgia es el culmen de la vida cristiana, porque ella es la que nos conecta de manera real con el Cristo, Eucaristía. Bien. La cuarta definición dice, la liturgia es la cumbre a la que tiende la actividad de la iglesia. Bueno, ya se lo decía. Y al mismo tiempo, la fuente, oigan qué hermoso, esa parte de ahí. La fuente de donde mana toda su fuerza. Toda la fuerza de la iglesia emana y de la liturgia emana ¿de dónde? De ahí, de esa actividad. En el caso nuestro, de la Eucaristía, como liturgia, como acto litúrgico. Al final quise poner esa parte, esa nota, donde dice que los signos sensibles, y signos sensibles, ¿cuáles son? Bueno, el agua en el bautismo, como dice ahí, por ejemplo, la ceniza es un signo sensible, que es parte de la vida litúrgica. Menciono la ceniza porque acabamos de celebrar el miércoles de ceniza, iniciando la cuaresma. Y, por ejemplo, el pan en la Eucaristía, el vino también, todos esos símbolos, el aceite consagrado, ¿verdad? Los santos óleos y el crisma, todos esos signos sensibles realizan la santificación de los hombres en ellos mismos. Por eso, cada acto litúrgico está lleno de simbolismo, pero detrás de cada acto litúrgico hay una realidad espiritual. Hablemos, por ejemplo, del bautismo. En el bautismo, ¿qué pasa? Bueno, pasa físicamente, ¿qué es lo que vemos? Bueno, vemos al sacerdote o al diácono echando agua sobre la cabeza del neófito. Es decir, el neófito es el que se va a bautizar, el que no está bautizado aún. Así le llamaban en las primeras comunidades. El neófito es, en aquellas comunidades, el que duraba, y la gente se queja cuando lo ponen a hacer un cursillo de 3 días. Antes, para usted bautizarse, usted duraba 3 años de catequesis. Eso lo dice, no lo digo yo, lo dicen las cartas de Pablo. Es decir, cuando ellos salían a evangelizar, ya muchos de los apóstoles se quedaban en algún lugar ahí y era catequizando, enseñando la doctrina, transmitiendo la fe a través de la tradición de la iglesia. Y cuando hablo de tradición no hablo de algo tradicional, que es diferente. La tradición de la iglesia es la enseñanza que la iglesia ha recibido, que recibió y que va de boca en boca transmitiéndose. Entonces, por eso es importante conocer todas estas cosas, para que sepamos el alcance completo que tiene la liturgia. Es decir, que no es a veces nos quedamos solamente en lo que es la misa. Alcanza también lo que son los sacramentos. Alcanza también lo que son los sacramentales, como es, por ejemplo, el acto de la imposición de la ceniza. Un sacramental que se realiza dentro de la misa. Bien, yo creo que podemos pasar al próximo. Ok, la otra. La liturgia y el culto. Bien. Entonces. Espera, Lilo, esa es la misma. Está bien. Es el slide 5, ¿verdad? Entonces, según lo definió Pío XII, para la Iglesia la liturgia es el culto oficial y público que se tributa a Dios, fundamentalmente a través de la
de la celebración eucarística, pero no solamente de la celebración eucarística. Por ejemplo, el ritual de las exequias, cuando muere una persona, es también un culto oficial y público. Es decir, lo que le celebramos, ¿a quién? A quien en vida profesó la fe, a quien en vida se identificó con las verdades de Jesús. Entonces, todos esos cultos de la iglesia contenidos en los libros litúrgicos eh, expresan, por ejemplo, cada una de las actividades, cómo se desarrollan, de qué manera se desarrollan. Entonces, es la liturgia, ese culto oficial y público de la iglesia. Entonces, se llaman litúrgicas, dice aquí, aquellas celebraciones que la iglesia considera como suyas y están contenidas, lo que le decía, en sus libros oficiales y se realizan por la comunidad y los ministros señalados para cada caso, como por ejemplo la Eucaristía, los sacramentos, en general, la liturgia de las horas y los sacramentales, lo que le decía anteriormente. Entonces, por ejemplo, los ministros, en el caso de los ministros, tenemos al obispo, que es sacerdote. El Papa es el obispo, digamos, de la cátedra de Pedro, es el obispo de la cátedra de Pedro. Entonces tenemos a los obispos, a los sacerdotes, que son los que celebran Eucaristía. Y entonces después cada sacramento, en los sacramentos, por ejemplo, participamos los diáconos en el sacramento participamos en el sacramento del bautismo, participamos en el sacramento, es decir, que podemos administrarlo, quiero decir. Participamos también en el sacramento del matrimonio, los diáconos, y así por el estilo. Ya, por ejemplo, ustedes se dan cuenta que hay algunos sacramentos que son propios del presbítero, que es como se le llama también al sacerdote. La liturgia de las horas son esas oraciones que durante las 24 horas del día hace la iglesia, realiza la iglesia. Yo no sé si aquí, bueno, pertenezco a una comunidad donde se rezan todos los días por la mañana, se publican las laudes. Tenemos las laudes, las vísperas, las completas. Son las tres oraciones mayores de la iglesia. Y no solamente esas oraciones se leen en los monasterios, que es donde se hace 24 horas. Es decir, hay todo un esquema para la liturgia de las horas y eso es parte de la vida litúrgica de la iglesia también. Entonces, un bautismo celebrado fuera de la misa es liturgia también, claro que sí. Los sacramentos. Una exequia, por ejemplo, porque a veces cuando muere alguien, a lo mejor no se le celebra misa, pero porque no da tiempo, hay alguna situación. Pero, por ejemplo, si se celebra la exequia, aunque no se celebre la misa, es un acto litúrgico también. Los sacramentales, por ejemplo, lo de el acto penitencial, que es un acto cuando se hace de alguna manera, es una confesión, digamos, que se hace de manera general para perdonar los pecados que pueden ser perdonados, porque en un acto penitencial, porque por ejemplo, los pecados graves solamente son perdonados en la confesión personal, pero los actos penitenciales nos ayudan a eso, a mantener digamos, vivo el espíritu de penitencia, el espíritu de arrepentimiento de la iglesia en esos casos. Y es parte de lo que son los sacramentales, de los que hablamos aquí en esta parte. Entonces, en definitiva, la liturgia de la cual forma parte el culto no es más que la historia de los acontecimientos. Es decir, la liturgia revive los acontecimientos salvíficos y el ejercicio del sacerdocio de Cristo. Eso es lo que hace la liturgia. Y en ningún caso
debe considerarse la liturgia ni como parte externa y sensible del culto divino, ni como un conjunto de leyes o preceptos que reglamentan los ritos sagrados. Eso era antes, cuando los judíos habían más de 600 leyes que habían que cumplir. Y de esas 600 leyes, muchas de ellas estaban, digamos, relacionadas con la liturgia. Pero Jesús vino a cambiar eso. Bien, entonces pasamos a los orígenes de la liturgia, los comienzos. ¿Cuándo comienza la liturgia? Yo les decía al principio que realmente la liturgia de la que nosotros hablamos es la liturgia cristiana, es la cristiana, la que Cristo, la que nace con la iglesia. Y entonces, pero anterior a eso está la liturgia que vivió Cristo, está la liturgia que vivieron los apóstoles. Entonces ahí habla de los comienzos, por ejemplo, dice, los evangelios delinean la figura de Jesús como la del hijo de una familia que vive según las leyes de Moisés. Entonces, de las leyes, de las 600 leyes que yo le hablaba, que se encuentran en los libros de Número, de Deuteronomio, del Éxodo, ahí aparecen esas leyes. Y entonces, ¿qué pasa? Cristo comenzó, él vivió la liturgia que le tocó, que era la de la religión judía. La circuncisión, por ejemplo, del niño, de él, al octavo día, eso lo podemos encontrar en el Lucas 2:21, y el sacrificio de la purificación en el templo, también la peregrinación anual que toda familia judía hacía al templo de Jerusalén por las fiestas de Pascua. Era una peregrinación, y eso era parte de la liturgia judía en ese entonces. Cristo también participó de la actividad, en la actividad pública, se hace bautizar por Juan, y entonces esas escenas son bien conocidas por nosotros. Y desde ahí nosotros vamos viendo, vamos conociendo la liturgia. También Cristo enseña en la sinagoga, es decir, le toca, no sé si se acuerdan, en Lucas 4:18, el momento en que le tocó desenrollar el libro de Isaías, y entonces lee ese texto tan hermoso que proclama la misión de Cristo y la misión de todo cristiano. El Espíritu del Señor está sobre mí, me ha enviado a proclamar las buenas nuevas. Entonces ahí, es decir, vemos cómo Cristo participa de la liturgia de su tiempo. Por otra parte, es un gran orante. Cristo es un gran orante. Y la liturgia es oración. La liturgia es oración. Y oración, usted dirá, bueno, oración un rato, bueno, oración la mayor parte del tiempo. Para la iglesia, oración las 24 horas, en el caso de los monasterios, por ejemplo, o de aquellas congregaciones que son dedicadas a eso, a la oración. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata de que a través de la liturgia de las horas, por ejemplo, de esa parte de la liturgia que es la oración, se trata de que a través de los sacramentos, se trata de que a través del sacramento fundamental y principal, el centro de nuestra vida cristiana, que es la Eucaristía, se trata de que con eso nosotros podamos ser santos, porque de eso se trata. Se trata de la santificación del tiempo, y se trata también de la santificación del cristiano, del hombre. La aspiración de toda persona, de todo el que está en el camino de la fe, es hacia allá. Entonces, podemos pasar al próximo, Sonia. Después, por ejemplo, ahí habla de cómo Jesús utiliza muchos de los textos que utilizaba la liturgia judía, el Shema de Israel, escucha Israel, eso lo conocemos, la oración de la mañana. Hay una oración al pueblo de Dios también,
que hace Jesús estando en la montaña. Y así por el estilo, encontramos muchos momentos donde Jesús se identifica de alguna manera con eso. Bien, podemos pasar al próximo. Entonces, una parte que no podemos dejar de señalar es esta, donde Jesús a esa liturgia de su tiempo hace una crítica y dice y propugna la pureza y la sencillez del culto cuando expulsa a los vendedores del templo, cuando explica la recta observancia del sábado, del que es Señor el Hijo del Hombre, dice la palabra en Marcos 2, 18, 28, o cuando exige una actitud interior recta en el sacrificio y sobre todo en la oración. Esas citas bíblicas ya ustedes podrán tener la oportunidad de leerlas y darse cuenta de cómo nos ayudan a entender mejor esto de lo que estamos hablando. Finalmente, dice que el Evangelio de Juan pone en sus labios palabras relativas al verdadero culto a Dios. Y ese fue en el encuentro con la samaritana. Y dice, llega la hora, y esta es, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Es decir, que el culto no solo se trata de rituales. El culto se trata fundamentalmente, mis hermanos, en esa conexión con el Espíritu de Jesús, con el Espíritu Santo. De eso se trata. Los evangelistas, por ejemplo, hablan de la explícita institución de acciones culturales, como por ejemplo el mandato de bautizar, el encargo de celebrar la cena. Es un mandato. Hay gente que a eso no le hace caso. Incluso gente que es muy de la palabra, que dice que es muy de la palabra. Si fueran muy de la palabra, obedecieran este mandato de hacer, de celebrar permanentemente en el nombre de Jesús y recordando su sacrificio y reactualizando su sacrificio. Eso que dice, hagan esto en recuerdo mío. Bien, pasamos a la otra. Entonces, es bueno, yo quise incluir esta parte, porque a veces nos confunden. Incluso quieren ridiculizar nuestra liturgia en cuanto a los cultos, a las clases de culto, porque a veces las demás iglesias, sobre todo, muchas veces no tienen un culto claro, definido. El culto nuestro viene del testimonio de los apóstoles. El culto nuestro viene de lo que fue la vida de Cristo, de Jesucristo. Es de ahí que nace el culto. El culto viene de nosotros, viene de lo que la iglesia, esa iglesia primitiva, nos enseña. Y todo viene desde ahí. Entonces, bueno, porque a veces nos encontramos por ahí y acaban con nosotros y nos quedamos callados y tenemos, hermanos míos, que aprender a defender nuestra fe. Hay en la vida de la iglesia católica cristiana, nosotros podemos reconocer 3 clases de culto, como dice ahí. El culto de latría, que es la adoración única, exclusiva, ¿a quién? Al Dios Trino. Está el culto de dulía, que es la veneración de los santos. Y yo menciono estos 3 elementos, porque eso está dentro de lo que es, por ejemplo, el año litúrgico, la vida litúrgica, la vida de los santos, por ejemplo, es reconocida por la iglesia en la liturgia. La iglesia recuerda a los que fueron santos. La iglesia recuerda a los que fueron mártires, porque es una iglesia agradecida y porque es una iglesia que al final de todo lo que quiere es dar gloria a cualquier culto. Lo que busca en el fondo, cualquiera de esos 3 cultos, buscan en el fondo dar gloria al Dios verdadero. Nos lleva ni a eso. Nada de lo que hacemos no nos lleva a otro lado que no sea el Dios verdadero. Y eso es lo que pasa. Entonces,
El culto de hiperdulía es el de la veneración a Santa María Virgen. Yo no sé, parece que se me pasó el segundo, que es el culto de Dulía, que es la veneración a los santos. Y ese lo hacemos dentro de la liturgia cada vez que celebramos la vida de un santo y cada vez que recordamos, porque no es solamente decir, ay, que ese santo fue bueno, que no es tratar de imitarlo, es el propósito de la iglesia para celebrar su vida. Bien, seguimos. Clases de culto. Bueno, en las clases de culto esos tres. Entonces aquí están definidos. El culto de la tría o adoración es el que es exclusivo de Dios. Solo Dios puede ser adorado y solo Cristo. Dios hecho hombre es el Salvador. El mismo Cristo nos los dijo. Adorarás al Señor tu Dios y solo a Él darás culto. Y adoramos al Dios Trino, que ese Dios Trino es Padre, Hijo y Espíritu Santo. De esas tres personas, la más desconocida, que sería bueno también nosotros conocer también, porque conocemos bien al Padre, muchas veces conocemos muy bien al Hijo y a veces conocemos poco del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo es Dios también. El culto de Dulía, veneración, es el propio debido a los santos, personas que por su probada heroicidad en el ejercicio de las virtudes cristianas, la iglesia nos los pone como ejemplo y subiéndolos a los altares. Y subirlo a los altares no quiere decir erigir una imagen de ese santo, no se trata de eso solamente. Es como yo le digo, la iglesia quiere que veamos en los santos el ejemplo de vida que dejaron, la entrega que dejaron, de qué manera fueron parecidos a Cristo, porque eso hicieron, fueron seguidores de Cristo. Seguimos. Bien, el culto de hiperdulía ese es muy importante, porque ahí tenemos muchos problemas. Y no sabemos, a veces hay gente que no sabe diferenciarlo y tenemos que saber diferenciarlo. El culto de hiperdulía es la veneración a María Santísima, nuestra Madre. Y es una veneración que es exclusiva para ella. Exclusiva, ¿por qué? Porque ella fue la Madre de Cristo, el Hijo de Dios. Y nace en la iglesia desde el principio. Desde que nace la iglesia, nace esa necesidad de poner ese culto de la Santísima Virgen en un lugar privilegiado, por encima del debido a los santos y al límite de y además porque hay que ponerlo como un límite frente a lo que es la adoración. No es lo mismo venerar a María que adorar a Cristo, por ejemplo, en la Eucaristía. No es lo mismo. Son dos cosas completamente diferentes. Y entonces nosotros, el culto a María no llega a la latría. Nosotros a María no la adoramos. Nosotros a María la veneramos. Quisiéramos ser como ella. Nosotros a María la llegamos a amar, porque el que ama al Hijo necesariamente tiene que amar a la Madre, porque la Madre fue parte del plan del Padre y del Hijo. Ella fue parte. Y entonces nosotros eso no podemos dejarlo así, porque entonces Cristo puede ser que nos pregunte, ¿qué pasó con mamá? Que ni siquiera la menciona. ¿Qué pasó con mamá que ni siquiera le llevas una flor? Pero eso no puede sobrepasar nunca el sentido que tiene el adorar al Dios verdadero. Entonces, eso nace en el concilio de Éfeso, nace la veneración a María. Bien, ya estamos casi concluyendo, tal vez nos hemos pasado un poquito y no sé si estamos en el tiempo, pero ya estamos casi concluyendo. Vamos bien, vamos bien. Vamos bien. Sí. Ok. Bien, entonces, elementos propios de la liturgia. La liturgia tiene elementos que son propios de ella. Por eso con la liturgia, señores, no se inventa. No se puede inventar mucho con la liturgia. A veces nos queremos poner creativos
Mire, lo mejor que nos puede pasar es nosotros formarnos, conocer esa liturgia desde la iglesia primitiva hasta este tiempo y poder nosotros vivirla de la manera que la vivieron ellos, que estuvieron cerca ahí de nuestro Señor Jesús. Vivirla de esa manera. Y como la iglesia fue acumulando toda ese aprendizaje, toda esa enseñanza recibida en el tiempo. Porque déjenme decirle algo, toda la vida de la iglesia no ha sido fácil, porque ha estado cimentada sobre la sangre. Fundamentalmente hemos llegado al estado en que estamos hoy gracias a la sangre de los mártires, y eso no podemos olvidarlo. Y por eso es necesario recordar a esos mártires. Y por eso es necesario junto ofrecer en el sacrificio máximo, que es el sacrificio de la cruz, que lo hacemos en cada misa, como le decía, ofrecer también la vida de esos que hicieron posible que hoy estemos aquí nosotros, proclamando y viviendo esta fe. Bien, entonces, esos elementos propios de la liturgia son las fórmulas litúrgicas, las lecturas bíblicas, los salmos, las letanías, los cánticos, las doxologías, los himnos, las colectas. Yo los invito a ustedes a que en algún momento le pidan a su sacerdote que les muestre o que le presten ahí en la sacristía un poco y le den una ojeadita que quizá nadie lo ha hecho al misal, para que veamos de qué manera tan hermosa está plasmada esa liturgia que se celebra ahí y qué orden, qué organizado está los prefacios, las oraciones colectas, por ejemplo, las oraciones colectas. La oración colecta es la que hacemos. Eso después, en la parte que nos va a tocar ver lo de la misa, ahí vamos a ver las diferentes oraciones que se hacen dentro de la celebración eucarística. Pero son elementos hermosos. Yo los invito a el que pueda. Hay gente que le gusta tanto que hasta se compra un misal y está con su misal ahí en su casa y lo disfruta viendo todo lo que hay, toda la riqueza, esa riqueza milenaria de la iglesia. Entonces, las fórmulas litúrgicas son esas lecturas, toda esa enseñanza, todas esas oraciones tan importantes que hay tanto en el misal como en los libros de los rituales sacramentales. En materias litúrgicas tenemos el pan, el vino. Materia litúrgica quiere decir lo concreto, lo que se utiliza. Y le digo, detrás de cada materia litúrgica hay una realidad espiritual. Hay una realidad espiritual. Pan, ¿qué quiere decir? Bueno, pan quiere decir que cuando ese pan se convierte en pan que alimenta al alma. Entonces hay una realidad espiritual en todo lo que nosotros encontramos en la liturgia. El aceite, por ejemplo, tiene un significado. El óleo, por ejemplo, los santos óleos que se utilizan, el crisma, por ejemplo, que es la unción para los que nos hacemos sacerdotes, profetas y reyes en el bautismo. Sacerdotes, profetas y reyes nos hace Jesús en el bautismo. Entonces, las materias litúrgicas, las flores, unas flores en mi casa y unas flores en el altar no tienen el mismo significado. Tienen un significado hermoso allá. Aquí también lo podrán tener, porque cuando le traigo unas flores a mi esposa, estoy demostrando amor. Y allá también, estoy también demostrándole amor. Pero lo hermoso de allá es que le estoy demostrando amor a lo más grande que hay. Y puedo también estarle demostrando amor y agradecimiento a María Santísima y diciéndole gracias, María, por darnos a Jesús. Entonces es importante, mis hermanos, es hermosa, la liturgia es hermosa, hay que vivirla. Y sobre todo, yo sé que aquí me dijeron que hay unos cuantos ministros. Los ministros tienen que dar testimonio, porque yo le puedo dar testimonio de lo que he vivido en mi vida antes de ser diácono, en mi vida de ministro de Eucaristía,
el sentir la presencia de Jesús en el momento de la consagración, eso es maravilloso. Y eso, el que está en eso, el que está imbuido en eso, ahí alrededor de esa mesa, siente la presencia de Jesús. Y yo estoy seguro que los ministros que están aquí me van a dar la razón, porque a ellos también le ha pasado. Sentimos cuando estamos ahí cerca del sacerdote, viendo sus manos, viendo el pan, viendo el vino, ahí Cristo llega y sentimos en muchas ocasiones hasta la presencia de los ángeles, sentimos ahí en ese altar cuando se está realizando el sacrificio sagrado de la Eucaristía. Bien, entonces actitudes y gestos son parte también propios de la liturgia. Las postraciones, las genuflexiones, la imposición de las manos, la señal de la cruz, la elevación de las manos, todo en la iglesia tiene una razón. Y como lo decía, detrás de cada signo hay una realidad espiritual. Y entonces nosotros tenemos que comenzar a vivir la liturgia en esa dimensión, no solo en la dimensión humana. A veces solamente nos preparamos para estar bien cambiadito, la camisita blanquita, el pantaloncito negro, sí. No sé si allá lo hacen así. Bueno, aquí en principio lo hacían así. Nos vestíamos los que subíamos al altar a proclamar, pues lo hacíamos de esa manera, una manera bien formal, y eso ayuda, pero también no podemos descuidar la parte interior y no podemos descuidar el espíritu de oración que tiene que tener el que sirve en la liturgia. Bien, los libros litúrgicos, por ejemplo, el misal romano, como le decía, miren cómo me adelanté, porque realmente es una riqueza que tiene la iglesia. El misal es una riqueza. Y usted dirá, bueno, pero óigame, usted repite todos los años lo mismo. Todos los años no es lo mismo, porque todos los años su vida no está igual. Y todos los años la palabra de Dios, la oración que se le dé del misal, algo le está diciendo a tu vida, algo le está diciendo a la vida de alguien que está herido allá afuera. Algo le está diciendo, algo bueno, algo importante, algo que puede hacer cambiar su vida. Eso es lo que nosotros encontramos en esos libros sagrados. El leccionario, ustedes saben que hay que saber diferenciar. Hay parroquias donde hay leccionario y hay evangeliario. Eso quiere decir que el evangelio se lee el que lee el sacerdote, se leería y el diácono, que también lee el evangelio, se leería del evangeliario, y el leccionario entonces contiene la primera lectura, el salmo, y la segunda lectura en los casos que haya en segunda lectura. El libro de las sedes es el libro de la liturgia, es el libro que le da seguimiento a todo el desarrollo de la misa. El libro de las preces, los bendicionales, que son diferentes, el ritual de los diferentes sacramentos, el ritual de las exequias, entre otros. Hay una riqueza enorme en la iglesia en este sentido. Seguimos. Ya se acabaron, Lilo. Acabamos, sí. Bien. Qué bueno. Nada, entonces fíjense, hay algo que no quiero dejar de hablar de eso. Bueno, vamos mejor a dar paso. Vamos a dar paso a que si alguien, yo no sé si hay tiempo para las preguntas, porque a lo mejor me fui muy lejos, ¿verdad? Vamos a revisar a ver si por el chat algunas personas han plasmado sus preguntas. Bueno, tengo una que dice que un bautismo celebrado fuera de la misa es una liturgia. Sí, o me imagino que ella quizá quiso decir que sí es litúrgico. Sí, yo esa la vi y la contesté ahí mismo. Ah, ok, perdón. Sí, pero puedo volver y repetir que sí, que es un acto litúrgico la celebración de un bautismo, porque es parte de la vida de la iglesia,
Y sobre todo es un momento muy importante, muy importante. Dice aquí que le gustaría a alguien que explique de nuevo el uso de los libros litúrgicos, Sí, ¿verdad? dice exacto, sí, dice la última parte. Sí, ok. ¿Tú lo tienes a Bien, mano? entonces de los libros, eh, por ejemplo, hay sacerdotes que utilizan en la misa, en lo que es propiamente la celebración de la misa. En la misa se utiliza. Hay sacerdotes que solo utilizan el misal, porque ahí aparece todo el desarrollo de la misa. Y hay sacerdotes que utilizan tanto el misal como el libro de la sede. Porque lo que pasa es que el libro de la sede, en el libro de la sede usted no va a encontrar los prefacios, por ejemplo. Los prefacios son esa parte donde el sacerdote dice, el Señor esté con ustedes. Esa parte que es antes de cantar el santo y con su espíritu. En verdad es justo y necesario. Y entonces toda esa parte es el prefacio. Entonces, eso no lo contiene el libro de la sede. El libro de la sede solo contiene los ritos iniciales, ¿verdad? La parte de los ritos iniciales. Contiene la oración colecta y contiene la oración de los fieles y contiene también la oración ya después de la comunión y la bendición final. Eso tiene el libro de la sede. Por eso ustedes ven que hay sacerdotes que utilizan dos libros, el de la sede y entonces el misal se utiliza estando en el altar, se pone a un lado o hay alguno de nosotros de los que ayudamos al sacerdote, sea el diácono, sea un ministro autorizado, ¿verdad? Que ayuda al padre con el manejo del misal. Y entonces, si es a esos libros que se refiere la persona, no sé si estoy contestando la pregunta. La pregunta la hizo Maritza, no sé, Maritza, tú dirás si... Sí, dice Marisa que sí. Ok, Ok. entonces hay otra persona que pregunta que qué significan las imágenes en la iglesia. Las imágenes, esa es una pregunta muy buena, muy interesante, porque estamos en el deber de defender nuestra fe y de no dejarnos confundir. Y es un tema por el que nos atacan mucho. Las imágenes en la iglesia están para devoción, generar devoción. Entonces, generar devoción, ¿qué quiere decir? Bueno, cuando yo veo, nosotros vemos, en el caso de mi parroquia, en el centro del altar hay un Cristo crucificado bellísimo, ¿verdad, Sonia? Sí, de madera, muy hermoso. Hermoso. Ese Cristo lo trajeron de Colombia De Colombia, sí. y lo trajeron de Colombia. Grandísimo, bien grande es, parece real, parece Cristo ahí crucificado real. Entonces cuando uno lo ve, ¿qué genera? Genera un sentimiento de fe, de agradecimiento a Jesús porque dio su vida en la cruz. Cuando vemos una imagen de María, eh, en algunas imágenes de María la vemos triste por el dolor, porque fue su corazón traspasado por esas 7 espadas, ¿se acuerdan? Del texto del De, Evangelio. Entonces cuando vemos a María, pero genera también sencillez, genera María ver la imagen. La imagen no es, no es, la imagen no es algo a lo que yo adoro. La imagen es como si fuera un espejo. Es decir, un espejo, a través de ese espejo yo veo. ¿Qué es lo que veo? Bueno, veo la vida de ese santo. Cuando veo a ese santo, ¿qué debo de ver al final? La vida debe de recordarme la vida de ese santo. ¿Qué hizo ese santo por la iglesia? Pero nosotros no adoramos imágenes. Nosotros no adoramos. Las imágenes son un vehículo que utilizamos para generar devoción. No sé si pudiera más adelante escribir algo sobre eso de las imágenes en el chat y sí, ampliar un claro. poco más,
porque Sí, claro. para la iglesia tiene sentido, Ok. tiene sentido las imágenes. Ok, entonces, mira, tenemos... Decirle que en el Ok. Antiguo Testamento el Señor mandó a que le pusieran, ¿ustedes se acuerdan? Los querubines, allá junto al arca de la alianza. Los Sí, querubines eran imágenes la desde aquel serpiente. entonces, desde aquel entonces. Los Entonces querubines, tenemos... Ajá. los querubines son ángeles, son ángeles. Entonces había un ángel así, 4 querubines, uno en cada esquina. Me decía Sonia, Te decía que tenemos que también la serpiente, cuando el pueblo la de serpiente Israel, él también, mandó a que tienes la razón, miraran para que se sanara. Tenemos dos exactamente. preguntas, creo que con esas dos concluimos. Las que queden, como le dije al inicio, los que se unieron después, nuestro facilitador, que es Lilo Ramón Celeste para ustedes, para mí es Lilo, ustedes pueden hacer las preguntas por el chat y él, porque él trabaja, ¿verdad? Y es padre de familia, es diácono también, entonces en el tiempo que él lo crea prudente, contesta por el chat o nos da la respuesta en el próximo encuentro. Entonces tenemos dos preguntas más. Dice, sé la diferencia entre adoración a Dios y veneración a la Virgen, pero cuando dicen que no haremos más culto que a Dios, me hago la pregunta, ¿por qué tenemos culto a los santos y a la Virgen? Esto para poder defenderme con los hermanos separados, porque canto mucho a María y ellos siempre la quieren minimizar. Creo que Bueno, va en la misma sintonía más o menos de las imágenes, pienso, no sé. exactamente, sí. Pero el culto a Dios es único y es diferente. A Dios lo adoramos, ante Dios nos arrodillamos y entonces ante Dios abrimos los brazos y los gestos de adorar son diferentes a los gestos de venerar. Yo venero a un santo, por ejemplo, cuando hay una oración que menciona a ese santo. Yo venero a un santo cuando me preocupo por conocer su historia, ahí lo estoy venerando. Pero a un santo, bueno, el tema por ejemplo, que nos critica mucho cuando le ponemos luces, por ejemplo, a las imágenes. Sencillamente es un gesto, es un símbolo, es algo que simboliza, como yo le estoy diciendo a ustedes, hay una realidad espiritual que eso representa, que es lo importante. Es decir, yo no lo hago porque yo soy esclavo de eso. Yo lo hago porque entiendo que estoy manifestando, expresando lo que siente, lo que genera la fe en ese sentido. La, la veneración, venerar y adorar son dos cosas completamente diferentes. Adorar, solamente se adora a Dios, solamente a Él se le adora. Eh, Cuando, por ejemplo, a María rezamos el rosario, bueno, es una devoción incluso, todas las devociones. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que yo, eh, vamos a decir, el santo, ¿qué es lo que hacemos con los santos? Los santos están en la liturgia de la iglesia. ¿Y para qué están en la liturgia de la iglesia? Como yo decía, como dice el material, para recordar de qué manera se parecieron ellos a Jesús. Lo que me lleva a los santos no son ellos en sí, es en qué ellos se parecieron a Jesús. Y eso valorarlo y tratar de imitarlo. De eso es lo que se trata en el caso de los santos. En el caso de María, María es la madre de Jesús. Y eh, imagínense, hay un texto donde Jesús dice, mira, pero si ustedes que son, no le darían piedra a sus hijos de comer piedra, ¿verdad? Entonces, yo siempre pongo el ejemplo del pelotero, el pelotero de Grande Liga, ¿verdad? Que se gana esos primeros chelitos y ustedes saben lo primero que piensa en su mamá, en comprar una casa a la mamá. Entonces valoran a su madre. Entonces nosotros, además porque Jesús nosotros nos dio a su madre al pie de la cruz, nos la regaló.
nos dijo a nosotros, miren, ella es de ustedes también. Cuando le dijo las palabras que le dijo a Juan. Entonces María es la madre de Jesús y ella fue parte fundamental del plan de la historia de la salvación, del plan de Dios. A María porque dijo que sí, porque si dice que no, ustedes dirán, bueno, hubiera sido un problema, aunque ustedes no lo vean así, hubiera sido un problema. Y dice, no, pero Dios todo lo puede, pero María dijo que sí, y eso es grande. Y dijo que sí, hay que ver la vida de María, cuál fue la vida de María, cuál fue la vida de María. Y si su hijo le da importancia, porque el primer milagro que hace el hijo, que no estaba en el plan, lo hace porque se lo pide su madre. Imagínense nosotros. Y además, María, porque fue la que le dio inicio a esto que nosotros tenemos hoy, que es la iglesia, porque estuvo ahí también. Hay muchísimas otras razones que nosotros tenemos para venerar y para querer a María como la queremos. Y la última pregunta de esta noche, ¿cuáles son las doxologías? Bien, ustedes saben que están los prefacios y la doxología. El prefacio es esa parte que dice, el Padre dice, el Señor esté con ustedes y con su espíritu. Y entonces después dice, eso es después de la oración de las ofrendas, ¿verdad? Esa parte, antes del santo. Y entonces ahí luego la doxología, entra la doxología, que son diferentes, dependiendo de yo le puedo poner 2 ejemplos en la próxima clase, para que ustedes vean, porque ellas se encuentran. Primero el prefacio es esa primera oración que reza el sacerdote, después de la oración de las ofrendas. Y la doxología es justo antes del santo. Ahí entra también la doxología. Entonces es bueno decir cuál es el significado de esas 2 palabras. Prefacio, litúrgicamente hablando. Prefacio y doxología para la próxima. Le prometo contestarle tanto por el chat como por aquí. Okay. Excelente. Yo veo que Juan Carlos y Lourdes tienen la mano levantada, pero fue desde que ellos entraron. No sé si fue, hi, estamos aquí o hola, no sé. Lourdes dirá, si es alguna pregunta, como les dije, pueden hacerla en el chat, que en el momento oportuno se le va a ser respondida. Vamos a compartir también por el chat la grabación de esta noche y el slide, si no es muy pesado, pues lo haremos también. Entiendo que sí, que quizá podamos hacerlo. Si no, algunos de ustedes yo les he ido pidiendo sus correos y por esa vía también se la puedo hacer llegar. Elilo, pero darte las gracias porque